Ya, entonces continuamos. Continuamos. Ya. Entonces, vamos a ponerlo acá para que se observe mejor. Entonces, tenemos la superficie de este cilindro. Esta superficie del cilindro se ha desdoblado en un rectángulo y en dos círculos, ¿no? Hablamos de círculos cuando hablamos también en áreas, ¿no? Entonces, tanto la tapa como la base tienen el mismo círculo, ¿no? Entonces vamos a hacer 2 veces la superficie de la tapa. Así lo vamos a denominar, de las tapas, ¿no? Este 1, este 2 veces. Más la superficie de este rectángulo, más la superficie de este rectángulo, ¿no? ¿Listo? Entonces, esta superficie de este rectángulo, o a la superficie del cilindro, lo vamos a denominar ecuación alfa. ¿Listo? Ecuación alfa. Muy bien. Ahora sí, empezaremos a calcular la superficie de las tapas. La superficie de las tapas, ¿no? ¿Cuáles son las superficies de las tapas? Mejor, ahora veremos una tapa, ¿no? Tiene radio X. Entonces, ¿cómo es la superficie de la tapa? Es pi por el radio al cuadrado. En este caso, el radio es X al cuadrado, ¿no? Listo, ya tengo para esta, ¿no? Para la superficie de la tapa. Ahora, vámonos con la superficie del rectángulo, ¿no? La superficie de un rectángulo es la base por la altura. En este caso, la base nos falta. ¿Cómo es la base de este cilindro? ¿No? ¿Cómo es la longitud de esta base, de este cilindro, de esta superficie, de este rectángulo? ¿No? Si ustedes se dan cuenta, al momento de desdoblarlo al cilindro, entonces lo que hemos hecho es desdoblarlo toda esta longitud, ¿no? Toda esa longitud la hemos desdoblado, ¿no? Toda esa longitud. ¿Sí? Hasta ahí. Entonces, toda esta longitud sería esta longitud. ¿Estamos de acuerdo? En otras palabras también, esta longitud es el perímetro de esta circunferencia, mejor dicho, de este círculo. ¿Están de acuerdo? Muy bien. Entonces, el perímetro, pues acá lo ve con color negrito, el perímetro de este círculo, ¿cómo va a ser? O de cualquier de estos, ¿no? Es 2pi x o 2pi es radio, ¿no? Pues las palabras tienen el área, lo deriva respecto a la variable x, 2 barra, ¿no? 2pi por x, x al otro, ¿no? En otras palabras, también, más resumidas, que el perímetro es la derivada del área, ¿no? Para que se acuerde más fácil, ¿no? Entonces, toda esta longitud, ¿no? Toda esta longitud es 2pi x, ¿no? Acá sí lo vamos a con las flechitas. ¿Listo? 2pi. Listo. Entonces, ahora sí vamos a poder calcular la superficie del rectángulo. Esto va a ser igual, como es de un rectángulo, es la base, que sería 2pi por x, por la altura, que es y. Y esto lo vamos a denominar ecuación número 2. ¿Listo?
¿Hasta ahí alguna pregunta? ¿Alguna pregunta hasta ahí, muchachos? Creo que no hay preguntas, ¿no? Entonces, como acá tenemos espacio, vamos ahí, y aquí vamos a continuar. ¿Listo? Muy bien. Como ya hemos calculado la superficie de las tapas, tanto también la superficie del rectángulo, entonces, uno de ecuación 1 y de ecuación 2, entonces vamos a realizar la ecuación 1, la ecuación 2 en la ecuación A. ¿Listo? Entonces, ¿cómo vamos a tener? La superficie del cilindro va a ser igual a 2 veces la superficie de las tapas. Sería 2 por la superficie de las tapas. Esta es la ecuación 1. Es pi por x al cuadrado, radio al cuadrado, más la superficie del rectángulo. La superficie del rectángulo es 2 pi por x por y, radio por lado. ¿Listo? ¿Sí? ¿Hay alguna pregunta? Ya, muy bien. Ahora sí, observen esta ecuación que hemos obtenido, ¿no? En este miembro, ¿no? En este miembro, tenemos a las dos variables que nos hemos planteado, que son el radio y la altura, X y Y, ¿no? Entonces, ahora, en algún momento nosotros tenemos que derivar esta ecuación, ¿no? Pero esta ecuación en este miembro tiene dos variables, ¿no? Entonces, no podemos derivar estas dos variables aplicando la derivada, ¿no? Tenemos que volverlo de alguna forma a una sola variable, ¿no? Entonces, ahí vámonos con nuestro paso número 4, ¿no? ¿Sí? ¿Listo? Bueno, al menos en esta materia no podemos derivar esta función. No lo podemos. ¿Por qué? Siempre les dije, manejamos en cálculo 1 dos variables, ¿no? La variable y la variable x. Entonces tenemos dos variables, ¿no? Una es la dependiente, una es la independiente, ¿no? No tenemos tres variables. Entonces ahí también tenemos que relacionar. Ya en otras materias ustedes van a poder realizar estos tipos de derivadas, ¿no? Van a derivar parcialmente, ¿no? Pero acá en cálculo 1 solamente podemos manejar dos variables. ¿Listo, no? Y en este miembro tenemos ya dos variables, incluido la superficie ya tendríamos tres. Entonces no podemos, ¿no? Entonces, para eso precisamente nos vamos al paso número 4, donde nos indica llevar la función a una sola variable, ¿no? Entonces, para realizar el paso número 4, vamos a utilizar datos de nuestro primer paso. Es decir, vamos a usar el inciso C. Este inciso, ¿no? Este inciso C nos está dando un dato, que es el volumen. Gracias a este dato que nos proporcionan, vamos a poder, en este caso, a este miembro, de donde está de dos variables, vamos a llevarlo a una sola variable. ¿Listo? Entonces, utilizamos esa volumen del cilindro. El volumen del cilindro, ¿cuánto es? Es 10 pi metros cúbicos. ¿Listo? Muy bien. Como esto es dato, ¿no? Como esto es un dato, y entonces, a este dato vamos a asociar, ¿no? Vamos a volver en relación a nuestras variables. Nuestras variables, ¿cuáles son? Es el radio y la altura, en este caso, X y Y. Entonces, ahora, el volumen del cilindro, ¿no?
el volumen del cilindro, ¿no? Como nos da como dato, pero a su vez el volumen del cilindro, ¿cómo lo podemos calcular? ¿No? Primero, el área de la base. El área de la base es pi por el radio al cuadrado, ¿no? Hasta ahí tenemos el área. Ahora tenemos que levantar la altura. De esa forma tenemos el volumen, ¿no? Y la altura es... Este es el volumen del cilindro, ¿no? Si ustedes dan cuenta, acá el volumen del cilindro, que es un dato, ya está asociado a las variables radio y altura. Ah, y de este volumen del cilindro vamos a despejar el dato, ¿no? El dato, ya sea radio y altura, que se pueden despejar fácilmente, ¿no? Entonces, aquí lo que se puede despejar fácil, ¿qué es? La altura, ¿no ven? La altura. Entonces, la altura Y es igual al volumen del cilindro, ¿no? Dividido entre pi por x al cuadrado, ¿no? Entonces, a esto lo vamos a denominar ecuación beta y a esto lo vamos a denominar ecuación 3, ¿no? Entonces, acá vamos a hacer la ecuación 3 en la ecuación beta. ¿Listo? Entonces, en la ecuación beta, la superficie del cilindro es igual a 2 veces pi por el radio al cuadrado, más 2 veces pi por el radio por la altura. Pero la altura sabemos de 3, que es el volumen del cilindro sobre pi por el radio al cuadrado. ¿Estamos de acuerdo? ¿Hasta ahí? ¿Sí? Entonces, podemos hacer algunas operaciones, ¿no? Como que pi con pi se va. Chao. Una X con una X del denominador se van. Entonces, ¿cómo nos resulta la ecuación? La superficie del cilindro es igual a 2pi por el radio al cuadrado más 2 veces el volumen del cilindro sobre X. ¿Listo? Ah, ya. Observen acá. Esta ecuación que hemos obtenido está en 2 variables nada más, ¿no? En otro miembro está la superficie del cilindro y esta otra está en la variable X, ¿no? Voy a recapitular acá. En la ecuación beta observamos que en este libro tenemos 2 variables. Estas 2 variables tenemos que volverla en una sola variable. Para eso nos vamos al paso número 4 y ahora sí, lo que vamos es utilizar nuestro dato, que es el volumen. Este volumen lo vamos a asociar con las variables que nosotros tenemos de nuestra figura, que son el radio y la altura. Entonces, despejamos la variable que sea más fácil. Entonces, tenemos la altura, y lo denominamos ecuación 3. Ahora sí, la ecuación 3 es la ecuación beta, y en este caso lo que estamos haciendo es, de este miembro, eliminar una variable, ¿no? Y lo tenemos como, en esta ecuación, 2pi por el radio al cuadrado más 2 veces el volumen del cilindro sobre x. Acá ya solo tenemos una sola variable. Y el paso número 4 nos decía eso, de llevar la función a una sola variable. En este caso, una sola variable es la variable del radio, x, ¿no? ¿Sí? Y ahora sí ya podemos derivar, porque cuando derivamos vamos a utilizar toda la ecuación. Si vemos toda la ecuación, mejor dicho, por un lado tenemos la superficie y el otro está en relación del radio, una sola variable. Por un lado tenemos la variable de superficie, en el otro tenemos la variable del radio. ¿Listo? A eso tenemos que llegar, ¿no? Y no, acá no podemos ver derivada, ¿no? Aquí tenemos una variable que sería la superficie del cilindro y nosotros tenemos 2 variables, en total 3, ¿no? Entonces ahí ya no podemos derivar. Por lo menos en cálculo no podemos derivar, ¿no? Ya que utilizamos las derivadas totales, no lo podemos, ¿no?
Para eso ejecutamos nuestro dato y obtenemos en dos variables. Esto sí lo podemos derivar, ¿no? En este miembro solo tenemos una sola variable. ¿Listo? Ahora sí se ha entendido. Muy bien. Voy a borrar la pizarra. Sí. Bueno, a ver, ¿hay alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? Creo que no, ¿no? Vamos a ver si hay algún mensaje. ¿Sí? ¿No hay ninguna pregunta? Ya. Entonces, voy a borrar la pizarra. Lo que están copiando un poquito más rápido, ¿no? Ya. Voy a borrar este lado de la pizarra, ¿ya? Esta parte voy a borrar. Ya hemos realizado hasta el cuarto paso. Ya lo hemos realizado hasta el cuarto paso. Vámonos al quinto paso. En el quinto paso nos indica derivar la función e igualar a 0, ¿no? Ahora sí, si hacemos algo, si participamos en algo conceptual, ¿no? Si lo realizamos de forma conceptual, al derivar o al aplicar la primera derivada e igualar a 0, ¿qué es lo que estamos haciendo? Vamos a obtener un máximo o un mínimo, ¿no? Y el paso número 5 eso nos indica. Entonces, el paso número 5 es, vamos a derivar nuestra función. Nuestra función es la superficie del cilindro. ¿Respecto a qué variable? A x, que es el radio, ¿no? Y la vamos a igualar a 0, ¿no? Como estamos igualando a 0, y ustedes saben, lo que vamos a obtener es un máximo o un mínimo, ¿no? Y comenzamos a derivar. Y esa derivada es una función que han practicado bastante, ¿no? Es fácil. Entonces, derivamos. La derivada de la función de la superficie del cilindro respecto a la variable del radio es igual. Derivamos. La derivada de 2pi por x al cuadrado sería 4pi por x. Más, ¿no? Más la derivada de 2 por volumen del cilindro sobre x, ¿no? 2 por volumen del cilindro es una constante. Recuerden que el volumen del cilindro es 10pi, es una constante, ¿no? Lo que vamos a hacer es derivar 1 sobre x. La derivada de 1 sobre x, ¿cuánto es? Menos 2 volumen del cilindro sobre x al cuadrado. ¿Lo he derivado bien? Corroboren. Corrobórenlo. Sí, algo sí está bien. Muy bien. Continuamos. Entonces, lo que nos dice paso número 5, debemos igualar a 0. Entonces, lo que vamos a hacer es este miembro, ¿no? 4pi por x menos 2 veces el volumen del cilindro sobre x al cuadrado lo vamos a igualar a 0. Listo, ya está, ¿no? Ahora sí, vámonos al paso número 6. El paso número 6 nos dice que nos dice resolver la ecuación, ¿no? ¿Qué ecuación? Esta ecuación. Entonces la vamos a hacer rápido, ¿no? Para empezar, como está igual a 0, este 4 con este 2 se va y nos queda un 2. ¿No ve? Entonces, ¿qué nos queda? Nos queda 2pi por x
¿no? 2pi por x menos volumen del cilindro sobre x al cuadrado. Esto igualando a 0. Voy a despejar la variable x, ¿no? La variable x, ¿no? 2pi por x igual, esta que está restando pasa al otro miembro a sumar x al cuadrado, ¿no? Acá, si despejo en x que está dividiendo pasa al otro miembro a multiplicar. Con este x tendríamos x al cubo, ¿no? Este x al cuadrado que está dividiendo pasa al otro miembro a multiplicar y con este x nos queda el x igual al volumen del cilindro sobre este 2pi está multiplicando pasa al otro miembro a, mejor dicho, 2pi está multiplicando pasa al otro miembro a dividir, ¿no? ¿Listo? Ahora, x al cubo, entonces x si despejamos va a ser raíz cúbica de ¿qué? Del volumen del cilindro sobre 2. Listo, ya he calculado el radio, ¿no? Pero el volumen del cilindro es 10pi, entonces lo reemplazo, ¿no? X es igual a raíz cúbica de 10pi, ¿no? 2pi. Lo vamos a manejar internamente el análisis dimensional, ¿ya? Entonces, este pi con este pi, chao, se simplifica, ¿no? Y 10 entre 2 es 5, ¿no? Entonces, acá tenemos x igual a raíz cúbica de 5, ¿sí? Muy bien. Como manejamos, como era el volumen en metros cúbicos, haciendo un análisis dimensional, acá tenemos metros, ¿no? Listo. Entonces, lo que estamos haciendo que esta x que hemos calculado es un x mínimo, ¿no? Porque eso es lo que nos está pidiendo, ¿no? Es un x mínimo, ¿sí? Entonces, el problema está planteado para calcular un x. Y aquí está. En este caso sería el radio mínimo, ¿no? Muy bien, ahora calcularemos su altura. La altura es y. Entonces, ¿la altura dónde está? Ah, acá está, ¿no? Ahí está. Entonces, aquí vamos a decir en 3. En la ecuación 3, entonces tenemos y igual, ¿no? Volumen del cilindro, que es 10pi sobre pi x al cuadrado, pi x, pero x es raíz cúbica de 5, ¿no? Ahí. Raíz cúbica de 5 elevado al 4. Eso también es en metros, ¿no? Observen esta parte. Si hemos reemplazado el x mínimo, obviamente, ¿no? Obviamente, esto es la y mínimo. La altura, mi. ¿Listo? Entonces, calcular el cilindro, nos digo. ¿El cilindro qué tiene? Tiene un radio y tiene una altura. Ya lo hemos calculado. Entonces, acá vamos a cumplir. Entonces, el x mínimo, en este caso el radio, que sería x mínimo, es igual a la raíz cúbica de 5. Y la altura mínima es esta, 10pi sobre a pi con pi, chao, ¿no ven? Pi con pi, chao. Lo que nos queda es raíz cúbica de 5 al cuadrado, ¿no? Esto está en metros. Eso también está en. Y listo, ya lo hemos cancelado. Ahora, como al inicio les había indicado, vamos a resolverlo completo. ¿Cómo es que nos vamos a asegurar que estos dos datos que hemos calculado, tanto el radio como la altura, ¿no? El radio y la altura, ¿cómo nos aseguramos que sean mínimos? Entonces, ahí vamos a aplicar otro análisis, ¿no? Vamos a analizar que realmente este radio sea mínimo. Entonces, ahí es lo que vamos a aplicar, lo que son también
el criterio de la primera derivada y el criterio de la segunda derivada. Cualquiera lo pueden aplicar. Normalmente se le aplica el criterio de la primera derivada para funciones que no, algebraicamente no sean extensas, ¿no? Y vamos a aplicar el criterio de la segunda derivada para aquellas funciones que son extensas, ¿no? Con su ecuación sea extenso, ¿no? Entonces, ambos nos van a dar la misma información. ¿Listo? Entonces, acá, como la función que hemos derivado es sencilla, ¿no? Entonces, lo vamos a aplicar el criterio de la primera derivada para comprobar y también vamos a aplicar el criterio de la segunda derivada, ¿no? Solo para corroborar, ¿no? Ahora, va a haber funciones en las cuales son extensas. Entonces, aplicar el criterio de la primera derivada se les complica. Entonces, aplicar el criterio de la segunda derivada, que va a ser, se les va a facilitar, ¿no? Porque en este momento lo que más sabemos ahorita es derivar rápido, ¿no? Aplicar la cadena, aplicar todo lo que hemos realizado en anteriores clases, ¿no? ¿Listo? Entonces voy a borrar este lado de la pizarra. Voy a borrar este lado de la pizarra. ¿Ya? ¿Sí? Muy bien. ¿No? Entonces, ahora sí, vamos a verificar, ¿no? Como un paso extra, verificar. Verificar si es un mínimo, ¿no? Entonces, podemos agarrar a X, que es el radio, o a la altura, cualquiera de los dos. Pero ahorita nos conviene agarrar la X, ¿no? Pues el radio, ¿no? Que es igual a raíz cúbica de 5, ¿no? Y la dimensional que es metros. Pero ahora lo que vamos a hacer es, como vamos a calcular esto. Raíz cúbica de 5, calcúlenmelo, a ver. Raíz cúbica de 5. A su ladito está la calculadora, ¿no? A ver. Es 1,7, ¿no? Así es, ¿no? 709. 1,709. ¿Sí? ¿Están de acuerdo? 1,700. ¿Listo? Ese punto. Entonces, vamos a usar primero el criterio de la primera derivada. ¿Listo? El criterio de la primera derivada. El criterio de la primera derivada es lo siguiente. Es el siguiente. Ya. ¿No? Vamos a usarnos un eje real, ¿no? Y vamos a ubicar este punto. Acá vamos a ubicar este punto. Este punto es X mínimo, ¿no? Y este X mínimo, ¿a qué es igual? A este valor, ¿no? 1,709. O raíz cúbica de 5, ¿no? Y luego, ¿qué es lo que vamos a hacer? ¿No? Vamos a darnos dos puntos a ambos extremos. En este caso, a este lado sería, por ejemplo, el número 1, ¿no? Aquí vamos a darnos el número 1, ¿no? Acá, por ejemplo, está el 0, ¿no? Pero no podemos ponerle 0, ¿no? No podemos obtener el valor 0. Porque decir 0 es como decir X sería radio 0 y no existe el cilindro, ¿no? A este otro extremo vamos a dar el 2, ¿no? ¿No? Estos valorcitos que nos hemos planteado, el 1 y el 2, vamos a reemplazar en nuestra primera derivada. De hecho, es porque nos indica que es el criterio de la primera derivada.
¿no? Entonces reemplazamos acá, en esta ecuación. Entonces, vamos a observar. O bien es positivo la primera derivada, o bien es negativo. Entonces reemplazamos este punto. Sería la derivada, ¿no?, del cilindro, mejor dicho, superficie del cilindro respecto a X. Esto es igual a 4 pi por X, pero X es 1, menos 2 por 2, el volumen del cilindro lo reemplazaremos, es 10 pi, ¿no? Abajo, X al cuadrado, y sería 1 al cuadrado, que seguiría siendo 1, ¿no? Entonces acá, si resolvemos esto, tenemos 4 pi menos 2 por 10 sería 20 pi. Y 4 pi menos 20 pi tendríamos menos 16 pi, ¿no? Ahora, no nos interesa mucho qué valor numérico tenga. Lo importante es que tenemos que analizar qué signo tiene el signo, ¿no? En este caso el signo es negativo, ¿no? ¿Cómo vamos a poner signo negativo? Entonces acá, en este valor, antes del X mínimo, tenemos un valor negativo. ¿Listo? Al otro lado tenemos, vamos a reemplazar este 2, igual en la primera derivada. La derivada, entonces acá vamos a poner, aquí, esto es X igual a 1, y aquí vamos a poner X igual a 2, ¿no? Entonces, derivada de la superficie del cilindro respecto al radio. Tenemos igual, ¿no? Sería 4 pi por X, pero X es 2, ¿no? ¿Listo? Menos 2 por el volumen del cilindro, que es 10 pi, sobre 2 al cuadrado, que sería 4, ¿no? Entonces, acá tenemos 8 pi, ¿no? 4 por 2, 8 pi. Acá, simplificamos. Acá tenemos 2, acá nos queda un 2. Acá, con el 10, 10 entre 2, 5. Acá nos queda 5 pi, ¿no? Entonces, acá, esto va a ser igual. 8 pi menos 5 pi, vamos a tener 3 pi. Positivo, ¿no? Como es positivo, vamos a utilizar su signo, ¿no? Aquí vamos a poner, es de signo positivo. Entonces acá lo que vamos a hacer, ¿no? Acá tiene signo positivo, ¿no? Como tiene signo negativo, entonces esta parte decrece, es decir, viene de esta forma. Hasta llegar al punto X mínimo. A partir del punto X mínimo hay positivo, por tanto crece. Si se dan cuenta, ha ido decreciendo hasta el X mínimo, pero ha ido creciendo. Entonces obtenemos una figura de esta forma, ¿no? Y aquí está el X. ¿Se dan cuenta? ¿No? Una forma convexa, ¿no? Una forma convexa. En este punto, si se dan cuenta, efectivamente es un, ¿no? De esta forma, ¿no? Tenemos un mi. También puede ir de esta forma, ¿no? Entonces aquí traducimos como esta forma, ¿no? Y tendríamos un máximo. En el caso que nos pidieran comprobar si realmente es un máximo, tendríamos que tener un gráfico de esta forma, ¿no? ¿Listo? Ahora sí, realmente hemos verificado que este punto X es realmente un mínimo. ¿Listo? ¿Sí entendido? ¿Sí entendió, muchachos? ¿Sí entendido? Sí, Auxi se entendió. Listo. Ahora vámonos con el criterio de la segunda derivada. Con el criterio de la segunda derivada también tiene que salirnos mínimo, ¿no?
No sería lógico que saque un máximo, ¿no? Ya estaría mal, plan, ¿no? ¿Listo? Ojo, nuevamente, ¿no? Ambos criterios nos van a dar la misma información. ¿Listo? Muy bien. Voy a la pizarra, a ver, copien. Copien, copien. Copien, copien. Copien.